Soy Patricia Berruti. Hace 5 años comencé a ver distorsionado. Mi visión del mundo cambió radicalmente. Y afronté la discapacidad con otra mirada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, acompañándolos nuevamente este mes de abril, con otra mirada, sí, con otra mirada, con nuevos testimonios. El día de hoy, ataque cerebrovascular, comúnmente llamado ACV. Tendremos el testimonio de la familia de Marcos del Giorgio, quien tuvo ACV el año pasado. Pero ¿qué les parece si empezamos el programa del día de hoy? Ya, con la palabra de Alici Gabriela, la mamá de Marcos. Yo soy Gabriela Alici, la mamá de Juan Marcos. Tuvo un accidente cerebrovascular por una malformación en su cabeza, aumentó la presión y bueno, se produjo un derrame bastante importante en octubre de 2012. Estuvimos internados 1 mes y medio en el Hospital Posadas y fueron tiempos duros. La rehabilitación de Marcos fue maravillosa, él está muy bien. Dice, aunque no se ha hecho una evaluación, de que ha cambiado algo en su visión, y es lógico porque el derrame fue en el lóbulo occipital, pero bueno, va, viene, trabaja en realidad con muchas ganas de hacer cosas. Tenemos que seguir con el tratamiento. Él mismo llamó se hicieron distintas acciones después de que estuvo internado y él ahora se ocupó de llamar otra vez a los médicos del Posadas y de seguir con las citaciones que ellos le hacen, estar allá para hacerse una angiografía nuevamente, porque quieren ver. El tema es que a veces cuando se disparan así los problemas de salud, o se evidencian, porque uno puede tener distintas situaciones en el cuerpo que no conoce, no empieza, digamos, todo un nuevo camino, un nuevo recorrido, que a veces no es cortito, ¿no? Y yo creo que eso también es un aprendizaje. Aprender paciencia, aprender constancia, aprender a no bajar los brazos, aprender a seguir con una sonrisa a pesar de que a veces las situaciones son desagradables o hay mucho temor, mucho desconocimiento. Yo a él lo veo con muchas ganas, como que esta situación de alguna manera le hizo, no sé cómo expresarlo, le hizo ver las cosas importantes, ¿no? Y dónde estaba poniendo él sus prioridades. Y creo que de alguna manera se enfocó de una mejor manera con la vida. Creo que todos en alguna medida, o sea, fue un aprendizaje muy general. Lo que pasa es que los chicos responden mejor al aprendizaje. A veces los más grandes reincidimos en volver a ciertas situaciones, ¿no? Pero ellos como que nos enseñan. Y yo creo que esta experiencia, por más dura que fue, de alguna manera nos enseñó a cada uno algo y que, si bien, bueno, fue un antes y un después. El pensar la vida fue un antes y un después de esta situación difícil, ¿no?, que atravesamos. Nos vamos con la voz de Daniel Zaragoza, con el informe ACV y un spot de la Asociación Neurológica Argentina.
ACV, ataque cerebrovascular, es una patología frecuente en la actualidad. Es la primera causa de discapacidad en adultos en todo el mundo y la segunda causa de muerte después del infarto cardíaco. Principalmente hay dos tipos. En el 80% de los casos, se produce porque se tapa una arteria. Al taparse la arteria, no llega sangre al cerebro. Esa parte del cerebro se infarta, lo mismo que sucede con el corazón. El 20% restante que ocurre es que se rompe la arteria y libera su contenido hacia el cerebro y provoca un daño. Todos los síntomas comienzan de forma súbita: debilidad en mitad del cuerpo, cara, brazos o piernas, problemas para hablar, pérdida de equilibrio o coordinación, pérdida de visión en un solo ojo y no ver la mitad del campo visual, dolores de cabeza de tipo explosivo. Es recomendable controlar la presión arterial, la diabetes, el colesterol, tener una vida sana, dejar de fumar, comer frutas y verduras y hacerse controles periódicos con su médico. Si súbitamente sentís pérdida del equilibrio o de coordinación, confusión o dificultad para hablar o entender, debilidad o adormecimiento en un brazo, una pierna o la mitad de la cara, problemas para ver con un ojo o ambos, o dolor de cabeza muy intenso, podéis estar sufriendo un ataque cerebral. Llama de inmediato al servicio de emergencias. 29 de octubre, Día Mundial del Ataque Cerebral. No te dejes sorprender. Continuamos con la palabra de Marcelo Del Giorgio, papá de Marcos, quien nos cuenta un poco su experiencia en esta situación de pasar con ACV. Lo que planteamos es el tema de la falta de capacidad de reconocer el cuadro. Porque él tenía un dolor de cabeza muy grande, pero estuvo un día casi acá sin atención médica. Y nosotros pensábamos que era un dolor de cabeza, no lo pensábamos mucho más. Después, bueno, vino la madre también y me avisaron, nos la vamos a llevar al médico, llevamos al hospital y en el hospital, después de los primeros estudios, ya había un diagnóstico de derrame. La mamá perdió una hermana con un aneurisma, así que para ella fue devastador eso. Pero bueno, eso me parece que es la primera cosa que nos pasó, que no sabemos diagnosticar, digamos, rápidamente un cuadro de ese tipo. Y eso fue perjudicial, porque si hubieran tomado horas, claro, perdimos 24 horas. Claro. Y después el momento tenso de recibir el diagnóstico y no saber qué iba a pasar, o sea, la mamá sintió mucho como que lo perdía porque ya había tenido una pérdida de ese tipo, así que fue muy duro, muy duro. Lo más pronto posible había que operarlo y no había forma de hacerlo aquí en Tres Arroyos, así que empezamos con todo el movimiento para buscar cama en un hospital afuera. No conseguíamos, tardamos unos días para plantear esto y finalmente, gracias a la ayuda de Valentina Pereira, que en ese tiempo era concejal, conseguimos camas posadas y el avión sanitario que lo trasladó. Siempre decimos con los demás hermanos, tuve la posibilidad de viajar en avión, pero no tuvo conciencia. En ese momento fue muy fuerte, máximo que no sabíamos qué panorama teníamos de futuro. Fue muy pesado, fue muy duro. Y después verlo en terapia con comendocido fue también un tiempo muy duro. Las 2 primeras semanas fueron muy desgastantes porque le hablábamos, lo acariciábamos. Parte de la recuperación, yo diría, un 90% la tiene él en su propia forma de ser, porque no bien llegó,
Él quería salir, quería moverse, fue la sorpresa del barrio verlo afuera. Enseguida pasó un tiempo y ya quería trabajar y agarrar la moto y todos echamos con mucho cuidado, no, que largue, y bueno, los riesgos estaban de tal manera. Pero me acuerdo una anécdota que él estaba en la casa de la madre, que está cerca de acá. Yo fui al almacén y él estaba en el almacén comprando. Hacía poco que había salido. Y terminamos la compra, salgo y él cruzaba, porque están cruzando nomás la calle, y todos los vecinos mirando para ver que llegara bien. Una preocupación. Eso tuvo también mucho apoyo. Cuando se corrió la noticia, los amigos fueron todos, la familia se juntó, éramos una tribu ahí en el hospital, afuera de terapia, tomando mate, charlando, aguantando las tensiones, y en los pocos tiempos que se podía verlo acá. Pero bueno, eso también acompañó mucho el proceso. Si hubiera sido una enfermedad de proceso, uno se va preparando, va tomando otras actitudes o se va adaptando. Pero eso fue un golpe de piña, no tuvimos tiempo de adaptación ninguna. De todas maneras, él fue, digamos, a medida que fue surgiendo, después cuando salió del coma preguntaba que lo primero que dijo es a ver si se había accidentado con la moto. La moto le preocupaba. Se fue recuperando, ¿entiendes? Y esto, digamos, lo notable en ese momento, cuando ya volvió, fue que sí, que me decía, me parece que estoy en una ciudad nueva, medio desperdigado de su memoria y demás. Pero bueno, no tardó mucho. Se produce con un coma en tiempo de más de 2 semanas. Pero de repente es como que volvés otra vez a insertarte en un mundo del que había salido. Me supongo que algo parecido debe ser. La experiencia lo tuve yo. De todas maneras, él fue progresivamente tomando y nunca paró. O sea, él no, es como que no admitió que tuvo una ACV, digamos. Él siguió. Cuando volvimos empezó todo a hacer cosas, no quedarse. La doctora Vivian Colombo, neuróloga de nuestra ciudad, nos habla justamente del tema central del día de hoy, ACV. Un ACV es lo que vulgarmente se conoce como accidente cerebrovascular, es una de las denominaciones que tiene, y describe un cuadro clínico donde hay una interrupción en una función del sistema nervioso debido a un daño cerebral de origen vascular o por un problema circulatorio. Hay 2 modalidades de ACV: cuando se interrumpe la llegada de sangre a una parte del cerebro, porque se tapa, por ejemplo, una arteria, hablamos de una isquemia cerebral, o la modalidad de donde hay un sangrado, que es un accidente hemorrágico. Esos son los 2 tipos de ACV o de accidente cerebrovascular o de ataque cerebral, que hoy por hoy el término accidente se va a dejar de usar. Depende del área cerebral que ha dejado de funcionar. Al tener interrumpida su función, o puede ser en forma temporal, pasajera, o puede ser en forma definitiva, permanente, lo cual va a generar una discapacidad que va a depender del área cerebral donde se produjo el problema. No hay una incidencia mayor con respecto al sexo, tanto hombres como mujeres. En general se lo conoce como una patología del adulto, y el pico de mayor incidencia está entre los 60 y 75 años. Pero a cualquier edad podemos encontrar personas con accidente cerebrovascular. Antes de hablar del tratamiento, tratar de mentalizar a la población de concientizarse en el control de nuestros factores, los factores de riesgo que nos arriesgan, que nos acercan a padecer un ataque cerebral. Así que en principio un excelente control de los factores de riesgo,
y una vez que ya se ha producido el ataque cerebral, dependiendo cuál sea la modalidad, existen tratamientos en general quirúrgicos para los casos de hemorragias severas y tratamientos en base a drogas que tienden a facilitar la circulación o a destapar, vulgarmente, no es el término médico, pero para que se comprenda, la arteria que se vio interrumpida en el flujo. De riesgo se pueden dividir en dos grandes grupos. Hay un grupo que es el factor de riesgo que no es modificable o no tratable, que simplemente los reconocemos, sabemos que está, como por ejemplo el sexo, está más predispuesto el varón que la mujer a tener un ataque cerebral. La edad, que ya hablamos y dijimos cuál es el rango etario más expuesto. Los antecedentes familiares, aquella persona que ya tiene antecedentes familiares directos de ataque cerebral está más predispuesto, y los antecedentes personales, si ya ha tenido uno, el riesgo de tener un segundo aumenta en un 40%. A tener en cuenta son el estricto control de la presión arterial, que es la primer causa, ¿sí? Estricto control de nuestros niveles de colesterol, de triglicéridos en sangre, un adecuado control de la glucemia, si el paciente es diabético, tener controlada esta enfermedad metabólica. La obesidad o el sobrepeso, o actualmente hablamos de lo que es el diámetro abdominal, el cigarrillo es un factor de riesgo, aumenta 4 veces el riesgo de tener accidente cerebrovascular. La ingesta de bebidas alcohólicas y de drogas ilícitas también es otro factor de riesgo a tener en cuenta e importante para el riesgo de ataque cerebral. No creo que haya habido un aumento de la incidencia en los últimos años de accidente cerebrovascular, simplemente quizá por la mayor difusión en base a casos de famosos que han tenido ataques cerebrales, es como que se le está dando más importancia al tema, los medios están empezando a dar más importancia al tema, lo cual nos facilita a nosotros la posibilidad de instruirlos, protegerlos y cuidarlos para que esto disminuya en lugar de parecer que aumenta. El ataque cerebral es bastante frecuente. En la Argentina aproximadamente entre 100.000 y 190.000 casos por año se producen de accidente cerebrovascular, lo cual hace pensar que ocurre un ataque cerebral cada 4 minutos. Así que no nos podemos descuidar, esto es mucho más frecuente de lo que uno piensa, no es que haya aumentado, sino que siempre fue frecuente y tiene un altísimo costo porque es la segunda causa de muerte en la República Argentina y es la primer causa de discapacidad permanente. Y nos vamos a la pausa con la voz de Omar Lozada desde Mar del Plata. ¿Sabías qué? Regresamos, no se vayan. ¿Sabías que la discapacidad no hace difícil la vida, sino las acciones de los demás? No miremos para otro lado, no seamos egoístas. Ninguno sabe qué situación podemos vivir el día de mañana.